Vamos a empezar con esta mesa. Me parece especialmente interesante. Tiene que ver con los nuevos enfoques y modelos de la intervención profesional. Vamos a tener 10 minutos para cada ponente, como ya sabéis, y recordaros que en el último momento, cuando ya terminen las comunicaciones, con las tarjetitas que tenéis, nos hacéis llegar las preguntas, las cuestiones, lo que queráis comentar, ¿de acuerdo? Y luego las leeremos. Bien, vamos a empezar con la primera comunicación. La aportación del trabajo social en la creación y desarrollo de un fondo de ayudas socioeconómicas en el ámbito de las empresas. Diseño, ejecución y evaluación. Se lo debemos a Ana Hernández Escobar, Encarna María Ruiz Montesinos, Paula Gálvez Pichardo y María Jesús Ortiz Ramírez. La primera intervención la va a hacer Ana Hernández, que va a dar paso a su compañera después, María Jesús Ortiz. Gracias, Ana. Gracias. El tema que presentamos hoy parte de la necesidad que tiene una organización empresarial de ámbito internacional que tiene intención de dotar presupuestariamente un fondo para intentar cubrir necesidades o demandas que presenten sus empleados. Lo único que tienen en mente, digamos, es esa dotación presupuestaria, es decir, esa dotación económica. Sin embargo, el objetivo para ello es indefinido. Quieren ayudar, pero no saben cómo hacerlo ni cómo distribuirlo. Pasa a manos de Trabajo Social, que somos nosotros, Firma 4, y hemos diseñado un fondo que es sobre el cual se van a dar los datos después de llevar desde el 2014 ejecutándose. Por tanto, tenemos una muestra que ya comentará María Jesús suficiente como para sacar conclusiones. Este tipo de ayudas van dirigidas tanto al empleado como a unidades de convivencia, es decir, cualquier tipo de demanda que, si queremos categorizarla, pues pueden ir desde un tema de tratamiento médico, un tema de, por ejemplo, cuando se inundó el Ebro, ya que tenemos aquí personas de esa zona, hubo necesidades muy importantes. Tenemos el tema de La Palma, con mayor reciente. Bien, pues todo este tipo de demandas tienen que ser que no estén cubiertas por el sistema público o que estén en demora. Porque si tenemos una persona con un problema importante médico que tiene una demora de 7 años para una intervención quirúrgica, entendemos que también se tendría que cubrir. Diseñamos igualmente el procedimiento, y el procedimiento obviamente tiene que responder a uno de los objetivos que tiene que cumplir esta investigación, que es la importancia que le damos al informe social. En este procedimiento se diseñó la solicitud, se diseñó también el equipo que iba a ser valorador de este tipo de solicitudes, que por supuesto éramos todos trabajadoras sociales. Y el instrumento que servía de coordinación para que quien tiene la potestad o la competencia de resolver en este caso, que era la propia empresa, pudiera resolver de manera ciega. Quiere decir que el informe social que hacemos es ciego. No saben de qué empleado se trata ni de dónde es. No recoge ni un solo dato que pudiera identificar que esta persona se pueda decir que vive en tal sitio o es de tal o cual. Llevamos a nivel nacional, empezamos a nivel nacional esta investigación la implantación de este proyecto, y actualmente está implantado en más de 50 países. Es para nosotros un honor el que, a través de un informe social, para que veamos toda la importancia que tiene, es un honor para nosotros la implantación de este proyecto. El proyecto, como vosotros veis, tiene dos partes, que son dos partes importantes. Por un lado estamos los valoradores, que somos las valoradoras de trabajador social, y por otro lado está la parte nombrada por la empresa, denominada como comité, que es el que recepciona la valoración que nosotros damos.
Yo desde aquí quisiera hacer un llamamiento, antes de darle la palabra a María Jesús, un llamamiento acerca de que la idea de que pudiéramos ir transformando el nombre de informe social a informe de trabajo social. Creo que para nosotros tiene un perfil muchísimo más profundo. Creemos que se adapta mejor a lo que en realidad recoge y sería una forma también de que en esta profesión tuviéramos una delimitación de nuestro documento por excelencia con una denominación propia. La investigación, por terminar y darle la palabra a María Jesús, tiene dos fines, dos objetivos. El primero era conocer, que son los datos que os vamos a dar, el perfil de las personas que solicitan este tipo de ayuda. Os recuerdo, es un fondo de ayuda a fondo perdido. Las personas no tienen que devolver nada, no es crediticio, es un fondo a no devolver, lo reciben en su nómina, por supuesto sometido a fiscalidad, porque es lógico, es una percepción. Entonces, el primer objetivo era conocer el perfil de las personas y el segundo, el más importante, el conseguir, el saber el alcance, la importancia y la relevancia que tiene el informe social en nuestra profesión, para que seamos capaces de defenderlo de la manera que sirve. Sirve para que alguien que no tiene ni idea lo que es el trabajo social y tenga competencia para resolver sobre ese tema, resuelva con lo que esta profesión le aporta. Muchas gracias y os doy la palabra a María Jesús. Paso brevemente a daros los datos de esta investigación. Como dice Ana, la investigación comienza con una base de datos en la que registramos todas las solicitudes desde el año 2014 hasta 2021, que es la fecha de corte de esta investigación. En total hemos analizado 437 personas y 606 solicitudes. La diferencia que radica entre una y otra es que no hay un límite de solicitudes que pueden pedir cada persona. Puede ser una, dos, tres, conforme vayan necesitando o considerando que pueden tener derecho a ella. Al ser una investigación de metodología cuantitativa y cualitativa, hemos tenido esta primera parte es cuantitativa y la cualitativa la hemos extraído de un cuestionario que se le ha realizado a los se le ha propuesto a los 6 miembros del comité de resolución, que son de la dirección de la empresa, los que están asignados para participar en esto, de la cual han participado 4 personas de forma voluntaria, y una entrevista semiestructurada a 2 de los trabajadores sociales valoradores que no ha sido realizada por nosotras, sino con el apoyo de profesionales externos, porque nosotras somos 6 trabajadoras sociales valoradoras, 4 autoras de esta investigación y las otras 2 personas son las que han sido entrevistadas. Los resultados con respecto al primer objetivo, que era el perfil de los solicitantes, nos hemos encontrado que llamativamente son mujeres las personas que solicitan estas ayudas, que un 79% tienen un contrato indefinido, no estamos hablando de unas relaciones laborales ni precarias ni temporales, no estamos hablando de contratos indefinidos de larga duración en esta empresa, que tienen una jornada parcial, eso sí, la parcialidad es bastante significativa, y hemos sacado como dato de unidad familiar que de un 23,3% de las personas que han solicitado son familias monoparentales, principalmente encabezadas por mujeres. Con respecto a la base de datos que nos aporta las solicitudes, el análisis de las solicitudes y los informes sociales, las demandas mayoritarias que hemos tenido han sido para tratamiento médico, para vivienda y equipamiento y para deuda a terceros. De todos los informes que nosotros realizamos en todo este periodo, de los 606 solicitudes, el 55,77% es propuesto por nuestra parte como favorable, es decir, que se le conceda alguna cantidad económica a esa realidad estudiada. El restante, evidentemente, no es favorable, o sea, por nuestra parte es un desfavorable o cerrado. Del siguiente punto que analizamos es que de esas favorables, un 21,8% cubren necesidades específicas de otro miembro de la unidad familiar que no es el empleado. Y aquí ponemos el acento porque no solo nos estamos marcando al empleado y la relación que el empleado tiene con la empresa, sino que la empresa va más allá y pretende mejorar las circunstancias de otro miembro de su unidad familiar, entendiendo con eso las repercusiones positivas que le reporta el empleado. Y para nosotros el dato más significativo es que un 90,4%
es el nivel de coincidencia que tenemos entre la propuesta de trabajo social que nosotros lanzamos en el informe y la decisión del comité de resolución. Es decir, este comité coincide con nosotros en lo que nosotros proponemos en un informe en el 90,4%. Los resultados con respecto al cuestionario, decir que se basaban en 5 bloques. Los bloques eran principalmente sobre la utilidad y necesidad del informe social para la toma de decisión y sobre la satisfacción del proyecto llevado a cabo por trabajadores sociales. Y en todo ello nos dan la máxima puntuación. Conclusiones. Con respecto al informe social, pues teniendo en cuenta los niveles de coincidencia y la máxima puntuación, y que el marco deontológico y ético en el que enmarcamos el informe social nos garantiza que se tomen decisiones objetivas, justas y, por supuesto, que no estén sometidas a otros conceptos que no sean y a otros criterios que no sean el trabajo social y los factores sociales. Y luego, este análisis que hemos hecho del proyecto con la trayectoria que llevamos también nos ha permitido hacer unas conclusiones del propio proyecto. Y es que consideramos que hemos hecho una producción científica de interés para la profesión, puesto que está dotado tanto de cuerpo documental, de reglamentos internos, de formas de procedimiento, que están perfectamente avaladas y aceptadas por una compañía que tiene una repercusión de multinacional. Que hemos hecho una innovación social abierta, puesto que no ha sido esta innovación social desde la empresa para la empresa, sino que lo hacemos desde el ejercicio libre. Somos una empresa externa y le aportamos esta capacidad de que vayan avanzando en la innovación social. Y para nosotros el mayor de los logros, que es el que ha dicho Ana, que han replicado este servicio en más de 50 países y, bueno, en Portugal también lo lleva Firma 4 de exactamente de la misma forma, la parte de ejecución y, bueno, pues ese impacto social positivo que haya sido replicado en más de 50 países para nosotros ha sido todo un logro. Y, bueno, el proyecto, por supuesto, continúa, cada vez va creciendo y nada, bueno, pues estamos muy orgullosas. Muchas gracias y os invitamos a que leáis la comunicación. Hola, gracias María Jesús. La segunda comunicación, el deporte como herramienta de intervención social para jóvenes en riesgo de exclusión. Nos lo presentan Sofía Pereira García, Javier Gil Quintana y Tania Ruiz Gil, pero nos lo va a comunicar Sofía Pereira. Vale, gracias. Bueno, en los últimos años existe literatura que señala el potencial que tiene el deporte, la actividad física y la educación física en la mejora del bienestar general de las personas, en la creación de redes e identidades colectivas y, de hecho, señalan que en los equipos deportivos, cuando hay miembros de diferentes backgrounds socioeconómicos, culturales, religiosos, puede crear puentes donde normalmente hay límites o fronteras. Así, hay algunos autores, como Anderson, Badger y Bates, que señalan que es una nueva área de la práctica del trabajo social y una subdisciplina del trabajo social. Esto está siendo apoyado por algunas instituciones, por ejemplo, por la Universidad de Durham, que está desarrollando un proyecto denominado Moving Social Work, y es un proyecto que el que busca es incorporar el deporte al grado de trabajo social y que está financiado por la Sport England y el National Institute of Health Research. Así, en esta comunicación lo que vamos a presentar es una experiencia muy sencilla realizada con un equipo de vóley de inclusión social realizada con menores en riesgo de exclusión. Para ello, entrevistamos a las 2 entrenadoras del equipo, Claudia, que es psicóloga en área de prevención de adicciones de servicios sociales, y José, que es licenciado en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. Del equipo de vóley de inclusión social, lo que es importante que tengáis en cuenta es que tuvo lugar en un pueblo de la Comunidad Valenciana, donde había muy pocas alternativas de ocio para las jóvenes, donde el consumo de drogas estaba muy arraigado entre estas personas y, además, destaca mucho la pobreza y la marginación, ¿vale?, de las familias en el pueblo. Desde un primer momento contó esta experiencia, este pequeño proyecto, con el apoyo y la financiación de servicios sociales, también con el área de deportes y, en los últimos años, también con Caixa Popular. Entre los objetivos que se plantearon tanto Claudia como José a la hora de llevar a cabo el equipo, sobre todo están muy relacionados con que estas jóvenes adquirieran capacidades sociales de empatía, cooperación, solidaridad, también que supieran perder, que supieran ganar, que aumentara su autoestima, que ampliaran el círculo social
y que también adquirieran una serie de normas y límites que muchas veces en sus hogares no habían tenido la posibilidad de tener. Claudia fue quien hizo un reclutamiento selectivo como psicóloga en el Centro de Servicios Sociales. Todos y todas las menores habían sido atendidas por ella o bien a sus familiares. Y eran menores que tenían entre 12 y 15 años. En la actualidad, en el momento en que se hizo la entrevista, el equipo era mixto, estaba compuesto por 6 niños y 4 niñas, y se caracterizan estos menores por tener una serie de características, o sea, una serie de situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, con familias o con progenitores con adicción a las drogas, habían vivido situaciones de abandono, de maltrato, o se encontraban en centro de menores, o vivían en situación de pobreza, marginación, bullying en el ámbito escolar. El equipo funcionaba con un reglamento interno que se recogían los derechos y los deberes de los miembros del equipo. Debían ir a entrenar 2 días por semana y todas las mañanas antes del entrenamiento debían confirmar su asistencia. Y una vez en el entrenamiento, las chavalas se encargaban y los chavales se encargaban de montar y desmontar la pista de vóley. Después en el entrenamiento hacían juegos de calentamiento, juegos entre partidos, ¿no? Entre ellos, y además hacían partidos los fines de semana y otro tipo de actividades. Desde gincanas, iban a la piscina, iban a la playa a jugar vóley playa, también acudieron a una gala del deporte a la que fueron invitadas. Entre los logros que se pueden destacar que tiene esta experiencia o el equipo, es importante destacar en primer lugar la ampliación del círculo social. Por ejemplo, en los partidos amistosos se intercambiaban los Instagrams con otros chicos y chicas, y esta ampliación del círculo social se hacía en entornos sanos, ¿no? Además, el propio equipo fomentaba un sentimiento de pertenencia al equipo y eran espacios los que se creaban durante los entrenamientos donde podían hablar libremente de cualquier cosa, ¿no? De sus historias, como dice Claudia, de si le van a dar el alta en salud mental, de si le han subido la medicación o se la han bajado. Y es interesante también que el hecho del mismo entrenamiento, las actividades que tenían lugar en el entrenamiento también reforzaban la cohesión social, el compromiso y la responsabilidad de las menores hacia el resto, ¿no? Por ejemplo, cuando se jugaban a toques y el balón no podía caer al suelo, si el balón tocaba al suelo, la culpa, ¿no? Entre comillas, no era de la persona que la había dejado caer, sino era de todo el equipo que era el responsable de mantener el vuelo en alto y que no tocara el suelo. Por otra parte, también supuso un aumento del bienestar emocional y de la autoestima de las y los menores. Sobre todo iban ganando confianza en función de iban mejorando también sus habilidades, ¿no? En el equipo. Y es importante también señalar, como dice José, que en esos momentos de los entrenamientos, de los partidos, a estos chavales y a estas chavalas disfrutaban, ¿no? del equipo y momentáneamente sus problemas desaparecían, ¿no? Estaban mejor y además se les nota que están mejor, tienen mejor comportamiento y también lo trasladan fuera y lo cuentan fuera y en las redes sociales. Aunque costó, también supuso cierto aprendizaje de normas y límites. Tened en cuenta que suponía que debían acudir todos los días al entrenamiento, ¿no? Que debían hacerlo de manera puntual, que debían ser respetuosos con los materiales y que, bueno, al fin y al cabo tenían que ser responsables con esto, ¿no? Supuso una alternativa de ocio saludable. Muchos de estos jóvenes antes estaban fuera del polideportivo fumando marihuana con otras jóvenes y esto supuso que pudieran practicar deporte de manera asiduamente, ¿no? Gracias a un acuerdo que tenía Claudia con el polideportivo, de manera que podían acudir ya no solo los días de entrenamiento, sino que entregando el DNI podían acudir y jugar y tenían acceso a las instalaciones, ¿no? Entonces, sí que era una cuestión importante. Y luego es importante señalar que supuso una transferencia a otras áreas o intentaban potenciar los beneficios que tenían en otras áreas, por ejemplo, en el ámbito educativo. Intentaban fomentar, ¿no? La relevancia de los estudios, de la educación. Decían que si no aprobaban, que no podían acudir a los entrenamientos, porque lo más importante era que sacaran los estudios en adelante. También supuso una mejora de las relaciones familiares. Por lo general estaban poco implicadas, ¿no? Con los chicos y las chicas. Y se consiguió que acudieran, ¿no? Y fueran a los fines de semana a apoyar los partidos. Y además, estas familias no estaban acostumbradas a que les reforzaran positivamente la conducta de sus hijos e hijas, ¿no? De hecho, Claudia sí que les llamaba para hacer esto, ¿no? Para decirles la mejoría que habían tenido sus hijos e hijas e invitarles a los partidos, que era algo que consideraban extraño porque estaban acostumbradas estas familias
a que cuando contactaban con ellas eran para comentarles alguna cuestión negativa respecto a sus hijos e hijas. Es importante también que las familias estaban más visibles para servicios sociales, porque las familias hablaban con Claudia y también acudían a servicios sociales, aunque solo fuera para ir a firmar el consentimiento informado para que sus hijas e hijos fueran a jugar un partido. El fin de semana pues, acudían a servicios sociales, con lo cual era más fácil detectar necesidades, ¿no? Y hacer la derivación a otros recursos y servicios. Y también a nivel comunitario es importante destacar que cambió mucho la imagen que tenían estas jóvenes. Ya no eran estigmatizadas, ¿no? Por pertenecer a determinadas familias, sino que eran conocidas por pertenecer al equipo, que era muy apoyado por servicios sociales y por la concejalía, ¿no? Además, que Claudia tuviera contacto también con otras áreas del ayuntamiento hacía posible la vinculación con otras personas, ¿no? Por ejemplo, el Día de las Personas Mayores hacían una liga intergeneracional en la que jugaban y mantenían vínculos con estas personas mayores del pueblo. Esto no significa que no haya habido dificultades, como nos pasamos de tiempo si queréis. Después en el turno de preguntas os las cuento. Un minuto, ¿vale? Bueno, pues, y de conclusiones, simplemente señalar que el equipo de vóley tuvo una serie de efectos, ¿no? O de beneficios que revierten en diferentes áreas, tanto a nivel individual, grupal y comunitario. Pero sí que es importante señalar que el deporte en sí no es inclusivo ni es positivo, sino que se requieren profesionales, evidentemente, que sepan cómo lograr el compromiso de los y las jóvenes, ¿no? Que sepan también implicar a las familias, que sepan también tener relaciones con otras entidades para fomentar al máximo los potenciales que tienen, ¿no? También es cierto, y sí que quisiera terminar señalando que Claudia tuvo que dedicar muchas horas a fomentar o a potenciar al máximo los beneficios del equipo y que es importante, evidentemente, pues que haya más recursos, ¿no? Pero también el reconocimiento de estas tareas para mejorar este proyecto y también fomentar la creación de proyectos similares. Y ya está, gracias. Gracias, Sofía. Bueno, tercera comunicación. Lectura de cómics para otra intervención social desde el saber experto y la distopía. Manuel Jesús Maldonado Lozano, Miriam Gutiérrez Zornoza. Nos lo va a presentar Manuel. Hola, buenos días. Muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de compartir pues, este estudio que hemos realizado con la pretensión de explorar las posibilidades que tiene el cómic o la novela gráfica o el tebeo o la historieta, como lo queramos denominar, como herramienta de intervención social y como herramienta de formación de futuros profesionales y de profesionales que ya están ejerciendo. Voy a intentar seguir esta estructura porque soy bastante desorganizado, no prometo nada y cuando me tengas que sacar la tarjeta roja me la sacas y me callo. Y bueno, yo os digo que haremos un planteamiento de cómo conceptualizamos la realidad desde un sistema de dominación múltiple, que no me voy a enredar mucho con eso. Y luego pasaremos a comentar varios de los cómics que hemos seleccionado y categorizado dentro de saber profano y saber subversivo. Son 140, no va a dar tiempo, comentaremos algunos. Y bueno, para ir boca, si no conocéis a Raquel Ribarrosi, tiene unos cómics preciosos y en esa ilustración del medio casi que se sintetiza a la perfección el sistema de dominación múltiple desde el punto de vista del heteropatriarcado. Luego, un poco para hacer un guiño a la situación bélica en la que nos encontramos, pues también la viñeta de mi derecha pues también dice mucho. Lo que más me gusta son los monstruos, es un poquito para abrir boca, no me puedo detener porque si me pongo a comentar los cómics pues estamos aquí hasta mañana y no pretendo esto. Y bueno, esto también de Robert Crown, de cómo pasa el tiempo, el cómic es la elipsis y cómo la evolución de los tiempos queda reflejado en una única página que dicen que es magistral. Y bueno, esto que mi compañera va a pasar para jugar un poquillo con vosotras, quien quiera, si queréis luego al finalizar, esto es una composición de Creed Ware, Fabricando Historias, y bueno, a ver quién es capaz de desentrañar la narración o lo que nos quiere contar el autor con esta. Se están pasando fotocopias por ahí, quien lo quiera luego comentar, yo me voy a callar y si no, pues lo lleváis a vuestras respectivas ciudades y ya os digo que es interesante. Es un poco para demostrar en esta simple narración gráfica lo complejo que es, ¿vale? Bien, bueno, ya os digo que partimos de nuestro marco teórico de partida, que no me voy a detener mucho.
es que estamos en un sistema de dominación múltiple, articulado en el capitalismo, el heteropatriarcado, la colonialidad, el productivismo, y las democracias de baja calidad. Y bueno, luego todo esto pues, se va reproduciendo en una serie de ejes de poder del saber, de la existencia y del poder, ¿vale? No voy a pasar un poquito rápido. Y esto dentro, pues la intervención social, que muchos profesionales desarrollamos dentro del trabajo social, pues estamos dentro de todo este tejemaneje de relaciones de poder. Y muchas veces pues, nos dejamos llevar por este poder del saber, un saber demasiado técnico, demasiado burocratizado y demasiado protocolizado y desterramos, despreciamos otro tipo de saberes que en muchos casos pues están contenidos en los cómics, como vamos a ver ahora. He puesto aquí la viñeta del juez Dredd porque muchas veces somos juez y parte, valoramos e intervenimos y muchas veces pues, corremos el riesgo de deshumanizar la intervención social y lo que pretendemos es a través de los cómics humanizarla. Bien, ¿por qué concebimos o conceptualizamos el cómic como saber profano? Porque recoge muchísimas historias de vida, recoge pues experiencias en primera persona y por eso lo llamamos saber profano. El origen del cómic, hay mucha controversia a la hora de conceptualizar el cómic. Hay gente que dice que ahora mismo si no haces un cómic autobiográfico no eres nada en el mundo del cómic y hay otros que reclaman un cómic más subversivo, como más griega, todo lo que tenemos por ahí, Anarcoma, bueno, ya digo que voy a ir avanzando. Cuando un medio realmente cuestiona el poder, pues por regla general se censura. Y el cómic es una de las herramientas que ha sido censurado, como ahora veremos, bueno, lo comentaré, pero hace unos meses en un estado de Estados Unidos pues ha sido censurado Maus, el conocido Maus por cosas que luego, pues, si me da tiempo, lo comentaremos y si no. Y por otro lado también, pues el tema de la subversión, de la ciencia ficción, de la distopía, pues también cuestiona mucho lo que es la realidad en la que nos encontramos y el futuro al que vamos a ir hacia allá. La distopía es lo contrario a la utopía, que también podemos luego, si nos da tiempo, comentar alguna cosita sobre ello. Y bueno, aquí únicamente pues, estudios que demuestran que el cómic tiene una capacidad para transmitir situaciones traumáticas, situaciones muy complicadas, con este lenguaje híbrido que mezcla el lenguaje, que mezcla el texto con el dibujo y tiene una capacidad de llegar al lector o a la lectora de una forma extraordinaria, fomentando muchísimo la capacidad crítica, creativa y estimulando el hecho de hablar sobre los cómics, estamos hablando sobre nosotros y nosotras mismas. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis distintas, bueno, censurado, ya os digo, Contrato de Dios, de Eisner, se ve que dicen que es la primera novela gráfica, luego hay muchísima polémica sobre cómic, novela gráfica, no me voy a meter en eso berenjenales, y luego abajo tenéis dos historias durísimas sobre abusos sexuales, la vida de una niña, la muñequita de papá, que se están trabajando desde distintos ámbitos, pues con personas o chicas que han sido abusadas sexualmente. Luego comentaré alguna más. Pero bueno, nuestra metodología, yo os digo, hemos conceptualizado como saber profano, ahí tenemos no ficción, y como saber subversivo son cómics de ficción subversiva, ¿vale? Y dentro de la no ficción tenemos los autocómics, donde hay autobiografías, que son biografías enfermas, autopatografías, y luego las tenemos las narraciones postraumáticas, que daremos algunos ejemplillos, luego las memorias y luego los cómics documentales. Estas son las categorías y las subcategorías que hemos utilizado. Y luego los cómics de ficción, la ficción subversiva, contra públicos subalternos y los distópicos. Y aquí, pues bueno, dentro de la autobiografía en formación, que son experiencias de jóvenes que van madurando a lo largo de distintas situaciones a las que tienen que enfrentarse, pues tenemos Blanket, la historia de dos hermanos, muy potente en el contexto estadounidense, y luego en nuestro contexto pues tenemos Sangre de Barrio, historias de barrio, donde son grupetes de chavales adolescentes que empiezan a coquetear con las drogas, empiezan a delinquir, son autobiográficos y son muy potentes para trabajar infinidad de cosas. Luego, hace relativamente un año, pues Jaime Martín también hizo una actualización de Sangre de Barrio con Siempre tendremos 20 años, bueno, yo voy rápido porque si no, Carne de Cañón, una pasada de Aroa Travé, donde recoge la vida de una familia monomarental en un barrio periférico, no lo sitúa en ninguna comunidad autónoma, pero bueno, ya con la portada dice muchísimo y se abordan infinidad de temáticas. Todo lo que tiene que ver con el tema de la transexualidad, Llamadme Nathan, estadounidense, también pues el proceso de transformación, de cambio, y dentro del contexto español, de Sara Soler, una preciosidad de cómic con un dibujo delicadísimo y abordando pues el impacto de la noticia de su novio cuando le dice que quiere cambiar de sexo y cómo es el encaje y todo el acompañamiento a esa transformación.
Dentro de las autopografías enfermas, pues todo lo que tiene que ver el clásico de epiléptico, sobre la epilepsia, píldoras azules, VIH, una posibilidad entre 1000, parálisis cerebral que tuvieron una pareja al nacer su criatura, sobre cáncer, luego también Stitches, también un clasicazo, sobre cáncer de garganta y una familia disfuncional donde la comunicación prácticamente se hace a golpes. Te permite, esto lo utilizo yo en clase asiduamente y los chavales y las chavalas entran mucho mejor que con casos prácticos relatados. Eso sí que tenemos ahí una pequeña investigación que estamos analizándolo, pero vale, pues bueno, hay muchísimos más. En la próxima nos han aceptado un artículo en Cuadernos de Trabajo Social y están los 140 cómics analizados y categorizados. Y únicamente me voy, porque ya me han sacado la tarjeta amarilla, me voy al final para decir que esto en el ámbito sanitario hay un movimiento internacional que se llama medicina gráfica, donde se está utilizando la herramienta del cómic para formar profesionales médicos con resultados excelentes, con los resultados recogidos en revistas de impacto como Lancet y que, bueno, que pues vamos a copiarnos un poquito, que siempre nos gusta inspirarnos mucho en el ámbito sanitario o sociosanitario y vamos a utilizar esta herramienta que prometo que no os va a defraudar. Y muchísimas gracias. Sí. El ordenador aquí. Ay. ¿Cuánto paretaje? Gracias, Manuel. Ni idea, me preguntes. Bueno, mientras se busca, Josefa, os presento la próxima comunicación. Semejanzas y diferencias entre el trabajo social clínico y el trabajo social sanitario. Trabajo de Josefa Fonbuena Valero, Amaya Utuarte Tellaeche. Nos lo va a presentar Josefa Fonbuena. Tienen por ahí. Ponemos aquí presentación, ¿vale? Desde el principio, ¿no? Sí. Pues buenos días a todos y a todas. Y la verdad es que mientras estaba hablando Manuel, creo, el compañero, pensaba la inmensa diversidad que tiene el trabajo social, ¿no? Y que podemos dar fe en esta mesa, ¿no? Que realmente es de una amplitud y de una riqueza impresionante. ¿Por qué digo esto? Pues porque es difícil, después de esta presentación tan gráfica, pasar a un trabajo mucho más conceptual, ¿no? Pero bueno, yo creo que si se tienen los mapas mentales claros, también nos ayuda a comprender el mundo. No sé si a modificarlo y a tener esa posición subversiva que nos planteaban ahora mismo, pero yo confío que también, ¿no? Amaya Utuarte, que ha tenido la amabilidad de dejarme presentar esta ponencia que hemos elaborado juntas, ¿no? Que también está aquí presente, quiero decirlo. Nos hemos planteado, porque nos hacen muchas veces esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y las semejanzas entre dos conceptos que parecen similares, a veces parecen iguales y otras veces parecen muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no pensar desde un punto de vista conceptual cuáles son estas diferencias y estas semejanzas, ¿no? Lo primero que tenemos que decir y que comentar es que el trabajo social siempre es difícil definirlo. Amaya está jubilada, yo pues casi voy camino, pero yo creo que a lo largo de toda nuestra vida profesional siempre se nos ha preguntado, ¿no? Y creo que a vosotras también os pasará muy a menudo. Bueno, pues eso yo creo forma parte casi de la profesión, ¿no? Tenemos que partir, por tanto, de esa dificultad inicial de definir el trabajo social, pero también decir que esa es la principal semejanza, y es que todo es trabajo social. Para decirlo de una manera muy resumida, y casi con eso podría acabar la ponencia, pero no hace falta que la acabe inmediatamente, ahora que no me oyen, diría que la especificidad del trabajo social sanitario
es que se desenvuelve en un ámbito concreto. Y la palabra clave aquí es ámbito. De la misma manera que el trabajo social clínico es una manera, es un modo específico de hacer. Y el concepto fundamental es el concepto de modo. Aquí en estos temas, como también en la historia del trabajo social, fijaros, yo vengo del Mediterráneo, ¿no? Yo vengo de Valencia y casi en estos tiempos, en Valencia ha llovido mucho, ha hecho un tiempo horroroso, no hemos tenido luz durante 3 semanas y me apetecía pues este tipo de PowerPoint un poquito armonioso, ¿no? Un poquito ya de cara al verano y decir, bueno, ¿cómo podemos abordar, ¿no?, las dificultades conceptuales también, cuanto más profesionales muchas veces, ¿no? Pues lo podemos abordar siempre desde la tensión. Entonces cogemos un tensor y a ver quién puede más. Y el que tenga menos fuerza, ¡clas!, va a soltar. ¿Y qué pasa? Que este ha soltado. Pero fijaros, que este lo ha recibido en todos los morros, permitirme la expresión. Con lo cual también podemos pensar que los conflictos, las dificultades, se pueden resolver intentando generar una cierta confluencia, ¿no?, yendo a lo central. Repasando un poquito, ¿qué es lo que podemos decir? Que el trabajo social sanitario hace referencia fundamentalmente a las instituciones de salud. Es el trabajo social que se realiza en las instituciones de salud siguiendo la secuencia clásica de trabajo social: prevención, tratamiento, rehabilitación, por decir alguna, que podríamos pensar en otras, ¿no? Mientras que el trabajo social clínico sería la atención a todo ese malestar psicosocial. Y eso yo creo que esta expresión se la debemos a Amaya, ¿no?, que yo creo que refleja extremadamente bien, con una gran claridad, en qué consiste el trabajo social clínico. Todo trabajo social no es trabajo social clínico y tampoco todo trabajo social sanitario es trabajo social clínico, ¿vale? Por eso decía aquí, estas diversidades nos ayudan, porque a lo largo de la historia los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, hay que ver lo que nos gusta la guerra. Yo siempre estoy cansada. Cuando me dicen tanta guerra, digo, por Dios, qué cansancio. Yo no tengo tanta energía, lo digo de corazón, ¿no? Es muchísimo más descansado trabajar desde el entendimiento. Para eso también es importante, como dice la transparencia, de manera un poquito simple, es prestar atención, ¿no?, al mundo que nos rodea, a los conceptos con los que nos manejamos. Fijaros que ya en 1992 el Consejo General publicó este librito, que creo que está agotado, que organizó, que pensó, que elaboró Amaya Ituarte. Yo estaba en Valencia, Amaya en el País Vasco, y a mí este librito me dio la vida. En el 92, en un momento en que el desarrollo de los servicios sociales era como un río, que no os podéis imaginar, porque creo que hay mucha gente joven aquí en la sala, cómo iba arrasando. Y estar en servicios sociales, como estaba yo, y yo decía, bueno, se nos olvidan las personas. Y recuerdo a Amaya hace muchos años, en un congreso también del Consejo General, que decía, hombre, a ver si vamos a tirar aquí el bebé con el agua sucia de la bañera, cuidado, que se nos olvida la gente, cuidado, que se nos olvida escuchar. Pero bueno, qué difícil era en aquella época tener el atrevimiento y la valentía, y gracias al Consejo General, de escribir este libro, ¿no?, que fue el inicio realmente en España del trabajo social clínico, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el trabajo social clínico? Y podemos partir de la definición del Real Diccionario de la Lengua, son procedimientos o conjunto de procedimientos para realizar una acción, ¿no? Es una manera, por tanto, de hacer, aunque se pueda optar entre muchas opciones procedimentales. Aquí lo importante de la transparencia, obviamente, es el libro, que ya lo podéis ir buscando todas. Es un librito pequeñito, es una joya, o sea, de verdad. Espero que lo tengan todos los colegios de España, por lo menos. Yo lo he distribuido todo lo que he podido, porque además Amaya ha tenido la amabilidad de enviarme algunos ejemplares, ¿no? Pero vale la pena pensar, ¿no?, desde dónde se hace el trabajo social clínico. Y aquí lo importante es lo que dice la transparencia, es establecer un proceso relacional, ¿no?, un proceso relacional donde la ética siempre nos tiene que acompañar. No solamente el saber, sino un poquito, como decía el compañero de antes, ¿no?, desde qué relación, desde qué poder, cuidado, ¿no?, estamos estableciendo esta relación psicoterapéutica, ¿no?, terapéutica. Por tanto, una relación con el objetivo claro de curar, ¿no?, de sanar. Cuando hablamos un poquito en otro extremo del trabajo social sanitario, estamos hablando del ámbito.
¿Y qué es lo que nos dice el Real Diccionario de la Lengua? Nos dice, es un espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias actividades o disciplinas relacionadas entre sí. Y aquí el concepto clave es la salud. ¿Cuál es el concepto que tenemos de la salud y la participación del trabajo social en estas instituciones? Desde el trabajo social sanitario, una de las aportaciones fundamentales, que no es trabajo social clínico, es todos los datos socioepidemiológicos, de manera que toda la vertiente del trabajo social acompañe a la institución de salud, la que sea, ¿no? Por tanto, se trata de comprender las determinantes sociales y los factores psicosociales que afectan a la salud de las personas. Obviamente, también se puede hacer trabajo social clínico en el campo de la salud, eso no faltaría, pero también como se puede hacer en el campo de menores, en el campo de mujeres, de manera absolutamente transversal, ¿no? Y muchas veces el trabajo social clínico también, la tendencia, lo que sería mejor sería trabajar desde un modelo transdisciplinar. El trabajo social, le hemos dicho que el trabajo social clínico es un modo particular de práctica y el trabajo social sanitario es la práctica que ejercen los trabajadores sociales en el ámbito sanitario. Fijaros que esto viene, claro, cuando yo veo que estamos en una mesa de innovación, digo, anda, será innovación en España y en Europa, porque lo que es el trabajo social clínico, por lo menos en los Estados Unidos, como nos dice esta definición de la Asociación de Trabajo Social de los Estados Unidos, pues es bastante más antigua, desde mediados del siglo XX. Y nos dice, es la aplicación profesional de la teoría y métodos del trabajo social al diagnóstico, tratamiento y prevención de la disfunción psicosocial. Es más amable malestar psicosocial, yo creo, y más real seguramente, ¿no?, que disfunción. La discapacidad o el daño, incluyendo los trastornos emocionales, mentales y de comportamiento, ¿no? En Europa también existe el trabajo social clínico y aquí tenemos un ejemplo en la Universidad de Berlín, ¿no?, que tiene ya un máster muy organizado de 90 créditos que da pie a investigación y que también es un trabajo entre profesionales y personas de la academia, ¿no? Y quiero aprovechar, antes de que me corte la coordinadora, que hace muy bien, en decir que también en Valencia, en cooperación con muchas universidades, con 5 universidades, para el curso que viene empezamos un máster en trabajo social clínico que espero que reúna o que vaya en la línea de este ejemplo, ¿no? Porque, oye, si ya lo hacen bien, ¿para qué vamos a inventar nosotros nada, ¿no? Que es un poquito mezclar trabajadores sociales de la práctica. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores sociales ya son clínicos, ya han hecho mucha formación, solo que esa formación no tiene ningún nivel de reconocimiento, ni a nivel institucional, ni a nivel laboral, ni a nivel profesional, ni siquiera casi a veces a nivel de saber, ¿no? Porque a veces son cursos que tú vas haciendo, haces supervisión, por ejemplo, yo he hecho horas de supervisión que no me ha servido nunca para nada, la verdad. Como yo, muchas personas que a lo mejor están aquí. Hay una asociación europea de trabajo social clínico que desarrolla su congreso este verano, este mes que viene, y bueno, pues yo creo que vamos a pasar un poquito esto y hablo simplemente del futuro, ¿no? El futuro nos indica un mundo bien diferente de todo lo que está pasando en estos momentos y además a marchas forzadas, ¿no?, muy rápido y en direcciones enormemente diversas, donde en estos momentos averiguar qué es lo que va a pasar dentro de 5 años, ya no 10 o una generación, sino 5 años, va a ser bien complicado. Lo que sí parece es que en trabajo social una especialización ligera, no excluyente, va a ser necesario, ¿no? Y se puede hacer de muchas maneras. Obviamente, yo vengo de la universidad y yo apuesto por el sistema de máster universitario que permita doctorado, porque es lo que va a permitir una investigación y la apariencia de tesis en trabajo social clínico, que es mi gran esperanza del futuro, ¿no? Porque yo creo que es lo que nos va realmente a permitir evaluar cuál es ese trabajo, qué mejor formación para la práctica se puede obtener. Pero también hay otros modelos, como sabemos, ¿no?, por ejemplo, para los trabajadores sanitarios. Muchas gracias por la paciencia. Gracias, Josefa. La verdad es que vamos muy bien de tiempo y lo vais haciendo muy bien. Sois muy disciplinados y os lo agradecemos. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación. La gestión con calidad como herramienta de fortalecimiento asociativo en las entidades de acción social.
Laura Esteban Romaní y Mercedes Botija son las personas que lo han elaborado y nos lo va a presentar Laura Esteban. Hola. Yo voy a presentar una investigación-acción participativa que se ha hecho en la Federación Española de Fibrosis Quística. Entonces, para poner así brevemente en contexto, la Federación Española de Fibrosis Quística es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al tercer sector de acción social que tiene como misión agrupar a todas las asociaciones de las diferentes comunidades autónomas del territorio nacional pues para luchar juntas por mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esta enfermedad y de sus familias. Este movimiento asociativo lleva una trayectoria ya de 35-40 años, tanto la federación como sus asociaciones. O sea, es una trayectoria bastante larga y con un recorrido bastante estable. Hace 2 años se hace un diagnóstico de a ver en qué momento se encontraba el movimiento asociativo y a pesar de que la trayectoria era estable y larga en el tiempo por igual en todas las entidades, se dan cuenta de que el despliegue y el impacto que están produciendo en las diferentes comunidades autónomas no es igual, o sea que hay diferencias significativas entre unas asociaciones y otras. Entonces se propone como intervención utilizar la implantación de los sistemas de gestión de calidad adaptados al tercer sector de acción social como una herramienta que pudiese fortalecer el movimiento asociativo y equiparar un poco la igualdad de oportunidades. Entonces, se plantean sesiones de capacitación y formación y sesiones de asesoramiento y acompañamiento. Y para favorecer el cambio, la metodología de base que se usa es la entrevista motivacional y los diálogos apreciativos de los que ya hablaba Barranco en el siglo pasado. Entonces, lo primero que se hace pues, es la primera fase, se constituye un equipo motor. El equipo motor, en todos los equipos motores que se constituyen en cada una de las asociaciones, siempre hay una trabajadora social porque es un perfil muy importante en el colectivo, ya que está presente en todos los equipos técnicos y en la mayoría de ocasiones realiza funciones de atención directa, pero también de coordinación y planificación estratégica. Luego se introduce también en el equipo motor a miembros de junta directiva porque se considera que si la directiva no está implicada, no hay el éxito, bueno, va destinado al fracaso y hay que la implantación no continúe. Y se añade también, se deja elegir a más miembros, ¿no?, de los grupos de interés o a personas usuarias o a otros miembros del equipo técnico. Entonces, una vez constituido el equipo motor, se hacen varias sesiones para crear el vínculo, para vincular, favorecer la autoeficacia, favorecer la escucha activa entre todos los miembros, crear las marcas de contexto, reforzar las fortalezas. O sea, fijaos que aquí no estoy hablando nada de encontrar debilidades ni nada, o sea, se empieza porque emerja todo lo que se está haciendo bien, todas las fortalezas que se tienen, un poco todo eso, ¿no?, en la primera fase. Luego, la segunda fase del diagnóstico, se mira a ver en qué punto de partida se hallaban en ese momento las entidades, según las fases de las etapas del cambio, y en este caso todas estaban o en contemplación o en acción. No había nadie en precontemplación, o sea que eso fue también muy positivo. Y en esta fase pues, se identifica la etapa y se empieza a trabajar la ambivalencia, porque la ambivalencia surge enseguida, o sea, todos los grupos dicen, ostras, qué bien, qué buena idea, esto nos vendría fenomenal, creemos que nos va a mejorar un montón, pero somos equipos que estamos muy sobrecargados, nos debemos mucho a la atención directa, entonces esa ambivalencia no se rechaza ni se oculta, sino que se reconoce y se empieza a trabajar sobre ella. Se enfoca a todo el equipo, bueno, y a todos los participantes hacia la tarea común y se vuelven a identificar, reforzar las fortalezas, la autoeficacia y ya se empiezan a ver pues, posibles áreas de mejora. Se prepara para la acción en la tercera fase y entonces ya sí que se dan 2 talleres de formación, capacitación pura y dura, de qué es la gestión por procesos, cómo se despliega un plan de mejora, cómo se pueden hacer mejoras en la coordinación y luego se hace otro taller de formación, pero para intercambio de experiencias, o sea, para que todos los equipos se pudiesen contar y en ese momento pudiesen intercambiar cómo les estaba yendo hasta entonces, cuáles eran los aprendizajes que estaban incorporando mejor, los que les estaba costando un poco más y
se sigue reforzando la autoeficacia y, sobre todo, la motivación intrínseca. O sea, al final del recorrido, si conseguían implantar el plan de gestión de calidad, iban a obtener un sello, el sello de calidad, que les iba a venir súper bien para pedir subvenciones, pero ese no era el objetivo de la motivación, sino la motivación tenía que como surgir de dentro de las ansias de mejora. Lo que comentaba ayer Adela Cortina en su ponencia de trabajar para la excelencia, pero no la excelencia ahí rollo capitalista, sino la excelencia de que tenemos que trabajar muy bien para nuestras personas usuarias. Y luego ya, bueno, pues se hace la fase de acción, cada entidad despliega sus planes de mejora, pues trabajan en lo que tenían que trabajar, recogen resultados y se evalúan todas. Y el 100% de las que participaron consiguen el sello, o sea que todo el mundo muy bien, muy contentos y tal. Nosotras hacemos una recogida de impresiones, de que todo este proceso, creo que no lo he dicho, dura un año, ¿vale? Entonces, a final de año hacemos una recogida de impresiones a ver qué tal, cómo les había ido, cómo se habían sentido los equipos, ya no tanto cuantitativa de en qué habían mejorado, sino más cualitativa, ¿no? El sentir que habían tenido. Y lo principal que destacan es los miembros de junta directiva, muy curioso, comentaban, nos ha ayudado mucho a ordenarnos y a escuchar a las compañeras. Cuando hablan de compañeras se refieren a sus trabajadoras, por así decirlo. No estábamos acostumbrados a escucharlas en ese plano ni a trabajar con ellas en ese plano horizontal. Entonces, eso lo valoran como muy positivamente. Las técnicos valoran muy positivamente que se habían dado cuenta de que hacían muchas más cosas de las que se pensaban y mucho mejor. O sea, les había como subido un poco la autoestima y que el sistema les había obligado a reflexionar más. O sea, que se habían dado cuenta que muchas veces estamos ahí con el piloto automático, acción, 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 y esto les había obligado a pararse un poco, a reflexionar, a atender un poco a la necesidad percibida, no solo a la que pensamos. Y el recibir un feedback externo, cuando les hicieron la evaluación externa, no lo vieron como una fiscalización, sino como una oportunidad de revisión. Entonces, desde esta mirada de la revisión y no desde la fiscalización, pues se habían sentido muy bien y les había parecido una cosa muy útil para su trabajo. Y luego les preguntamos a las personas usuarias a ver si habían notado algo, ¿no? ¿Habéis notado algún cambio en los servicios, en vuestra entidad, desde que está pasando todo esto? Algunas no habían notado nada y otras sí que decían, pues mira, ahora que lo dices, desde hace un año me preguntan más, me preguntan qué opino, qué me ha parecido esto, lo otro, que, bueno, estaba así bien. Así que, como conclusiones finales, creemos que la gestión con calidad es una herramienta que puede servir para el fortalecimiento asociativo. Utilizar técnicas como la entrevista motivacional y los diálogos apreciativos frente al todo mal, que hay que mejorar, puede ser muy favorecedor para los procesos de cambio y que nosotras, las profesionales del trabajo social, pues somos profesionales que estamos súper capacitados y capacitadas para liderar estos procesos. Podemos intervenir con personas, con comunidades, con grupos y con equipos de trabajo. Y nada, y ya está. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, y ahora, por último, la comunicación, peritaje social en un caso de asesinato. Nos lo va a exponer Anaí Rama Samperio. Buenos días. Yo me vais a perdonar, pero yo no puedo estar sentada, lo siento. Nada, yo simplemente vengo a presentar, como decía, una pericial social en un caso de asesinato. Lo que pretendo con esta comunicación pues es explorar lo que es el peritaje social a través de un caso concreto, real, de asesinato, compartir conocimientos jurídicos que hay que tener en cuenta y, por supuesto, reflexionar desde la ética y la deontología en este tipo de casos, que para mí es muy importante. Bien, el encargo, el caso, pues te llama un abogado, una abogada y que dice que tiene un caso de asesinato. En este caso se trataba de una mujer de 19 años que era de origen marroquí, que
tenía 19 años, como decía, antes de cometer el delito, que vivía en Málaga única y exclusivamente desde hacía 1 año y medio antes de la comisión del delito, es decir, se había criado en Marruecos, su vida estaba en Marruecos y por circunstancias se viene a Málaga 1 año y medio antes. Bien, y después se encuentra en ese momento en prisión preventiva desde hacía 1 año ya. Y el abogado me comenta que considera que se le va a pedir por parte del Ministerio Fiscal, se le va a pedir prisión permanente revisable. Claro, ¿esto qué significa? Porque hay que tener una especialización importante cuando hacemos peritaje. No es solamente conocer a nivel metodológico el peritaje, sino también el sitio, el ámbito en el que te estás metiendo, ¿no? Pues muy sencillo, porque según el Código Penal, un asesinato es un homicidio que se comete con alguna o todas estas características: alevosía, precio, recompensa, promesa, ensañamiento o para facilitar la comisión de un delito o encubrirlo, ¿de acuerdo? También recordemos que posiblemente pidieran permanente revisable. Eso significa que la víctima era menor de 16 años o también significa que podía tener problemas de enfermedad, discapacidad o también por la edad, ¿de acuerdo? Que otra de las cosas es que la autora podría haber cometido previamente al asesinato un delito contra la libertad sexual o que la autora perteneciera a una organización criminal, ¿vale? O sea, tela. En los casos de asesinato, los casos penales, sobre todo los graves, tenemos que tener otro conocimiento jurídico importante, y es que tienen que ser realizados los peritajes por 2 profesionales, por 2 peritos, no por 1, como en otros ámbitos judiciales. Bien. ¿Por qué es todo esto tan importante, la especialización, como estamos hablando? Pues mirad, ¿por qué? Porque hay que tener conciencia de dónde te estás metiendo, ¿no? Eso es imprescindible saberlo. Después, porque requería una reflexión ética. Estábamos ante un caso de un asesinato en el que iban a pedir probablemente permanente revisable, con todo lo que hemos estado hablando. Eso requiere una reflexión ética bastante importante. Y después, por el presupuesto, porque eran 2 peritos, no era una. Si tú no sabes esto, entregas el presupuesto de que es una perito y ahora ¿cómo haces para pagarle a la otra? ¿No? Bueno, pues eso es muy, pero que muy importante. Bien, una vez hecho pasado el presupuesto y que la otra parte que encarga y que dice que sí, que para adelante, una cosa muy importante, hay que dejar muy claro, aunque no venga la diapositiva, hay que dejar muy claro que a mí no me compran mi opinión. Lo tengo claro, clarinete. A mí me pagan para hacer un trabajo para llegar a una conclusión técnica en base a mi disciplina, pero a mí no me compran una opinión. El hecho de que vaya de parte no significa que yo sea parcial, que no sea objetiva, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Y eso hay que dejarlo muy claro tanto al cliente como al abogado. Bien, el objeto de pericia es un momento muy importante. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es la piedra angular, es lo que va a marcar la metodología y la información a recoger. Miguel Beltrán dice que hay que evitar su reproducción sistemática. Esto para mí es fundamental. La gente que hacemos peritajes solemos sistematizar. Tengo un caso de asesinato, pongo este objeto de pericia. Tengo un caso de guardacustodia, pongo este objeto de pericia. No, hay que intentar individualizar los casos. Esa es nuestra función como peritos y para eso se nos contrata y es muy importante por todo lo que estamos hablando. En este caso, como era la primera vez que se hacía una pericia social de parte, pues en un caso de asesinato, decidimos dejarlo muy abierto porque no teníamos referente, no sabíamos lo que nos podíamos encontrar. Entonces decidimos que nuestro objeto de pericia, que iba a mandar todo el peritaje, era el estudio y la valoración de factores sociales que concurren en el hecho que se juzga, es decir, la comisión de un asesinato. Bien, la recogida de datos. Proceso metodológico que sabéis que
es sistematizado y es intencionado y que lo dirige el objeto de pericia. Bien, a nivel metodológico decidimos basarnos en la observación indirecta pues, del sumario que tenía tela y la otra documentación que vamos necesitando en función de las entrevistas que vamos haciendo. Las entrevistas en sí, en este caso estuvimos 12 horas en total con la persona pericada, con la asesina en este caso, y 6 horas con la familia, entre ellos una tía porque tenía un papel muy relevante dentro del sistema familiar. Estamos hablando de Marruecos, familia extensa todavía, ¿vale? No familia nuclear, ¿no? Entonces, era muy importante entrevistar también a esta mujer. Y, por supuesto, a lo largo de todo el proceso, la observación indirecta como técnica estrella de nuestra, ¿no? Como profesión. Bien. Los hándicaps en la recogida de datos que tuvimos fue que estábamos en el ámbito penitenciario y eso conlleva una serie de características y de peculiaridades a la hora de intervenir que había que tener muy en cuenta, como por ejemplo la necesidad de autorización por parte de la asesina, ¿no? de la clienta, de la pericada, para que fuéramos a visitarla. Yo no podía ir a visitarla si ella no me autorizaba, porque ella está en prisión, ¿vale? Después, comunicación por cristales en locutorios. No sé si habéis visto alguna vez un locutorio. ¿Veis las cabinas de traducción? Pues son más pequeñas. Teníamos que estar 2 peritos durante muchas horas entrevistando. Por lo cual, imaginaros, cristales de mucho grosor, por lo cual imaginaros la complejidad para la comunicación. Imaginaros también que hay veces que están comunicando varias personas a la vez y estamos uno al lado del otro, por lo cual comprometía muchísimo la comunicación y la intimidad. Conseguimos que pudiéramos hacer las entrevistas en salas de reuniones. Nos dieron permiso desde prisión, tuvimos que hacer todas esas gestiones, pero nos dieron permiso. Bien, otro era el esfuerzo logístico para el funcionariado. Cualquier visita externa que llegue a prisión para el funcionariado es un quebradero de cabeza porque tienen unas condiciones de vida muy normativas. Entonces, cualquier cosa excepcional hacen que sea una complicación. ¿De acuerdo? Por lo cual teníamos que racionalizar. Sabíamos que no íbamos a poder, como en otros pericajes, entrevistar cuando nosotros queríamos, las veces que queríamos. Sabíamos que teníamos que ir muy claras y muy directas a lo que necesitábamos. Bien, después no podíamos llevar móvil, no podíamos llevar ningún dispositivo para grabar. Yo suelo grabar todas las entrevistas porque son muchísima información, 3 horas de información seguidas. Imaginaros la cantidad de datos. Por lo cual, en este caso, no podíamos grabar, por lo cual, imaginaros, salíamos de allí corriendo, teníamos que volcar datos porque no iba a haber nada que nos permitiera recordar si alguna cosa no nos había quedado clara, si un dato se nos había perdido por el camino. Era complicado. Bien, y después, porque con la familia teníamos otro hándicap, y es que no hablaban español, hablaban marroquí y francés, por lo cual tuvimos que tener una traductora con todo lo que eso conlleva. Bien, en el volcado de datos, pues yo considero, y perdón, pero sí, 2 minutos, vale. Es nuestro talón de Aquiles, ¿vale? Porque muchas veces, en vez de estar describiendo, que es el momento de describir, estamos interpretando. Es decir, un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces te drogas al día? Pues la gente que suele decir bastante, poca, mucha, eso es una interpretación. Tú tienes que ir al dato objetivo. Tú tienes que decir cuánto, dime número, aproximado, no tiene que tal, pero dime número. Bien. Y mucha, bastante o poca, pues es una interpretación subjetiva, que ya tendremos tiempo de hacerlo. Bien. En el volcado de datos, el objeto de pericia, bueno, también es otro proceso sistematizado en función del objeto de pericia. En este caso, más allá de las categorías de análisis que solemos tener, como laboral, educacional, etcétera, etcétera, también teníamos que establecer algunas categorías de análisis propias del caso, como son estas. Bien.
Tenemos la interpretación de datos que dice Iván Cisterna y Paola Rojas de que tienes que fundamentar la pericial más allá de las técnicas vacías. Yo puedo recoger todos los datos, utilizar técnicas, pero si luego no fundamento mi pericial adecuadamente, no estoy haciendo nada. Bien, después, Teresa Zamanillo y Miguel Bunge hablan de intuición, de utilizar la intuición, pero no intuición esotérica o cosas ciencia infusa, sino la intuición que queda del conocimiento especializado reforzado con la práctica. Y después, para terminar, pues Ángela María Quintero habla de que tenemos que tener conocimientos especializados en perspectiva de género, perspectiva de discapacidad, de infancia, etcétera, 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 porque nuestra función es aportar constructos novedosos. Acordaros que en este caso se trataba de una mujer marroquí y después descubrimos que además era superviviente de violencia de género. Bien. Las interconsultas. Para mí es importante. Tienes ya tu pericial, yo siempre la suelo consultar con 1 o 2 compañeros o compañeras. En este caso fueron Ana Hernández y Jesús Jiménez. Muchísimas gracias por vuestro apoyo en esta pericial, que para mí fue muy importante todo lo que me aportasteis. Bien, juicio, preparación. Bueno, pues primero tenéis que tener en cuenta que testifiquen bien, que testifiquen como perito y no como testigo perito o como testigo, porque va a depender las preguntas que te puedan hacer y tu ratificación va a depender de eso también. Bien, normalmente ha pasado muchísimos meses, por no decir años, cuando llegas al juicio. Por lo cual, ¿qué te toca? Estudiar, 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 volver a sacar, a desempolvar esa pericial que hiciste en su momento y estudiártela otra vez, bueno, de una forma muy, muy importante. Al final, fijaros cómo no sería la pericial social, que de base el Ministerio Fiscal no pidió prisión permanente revisable, que era lo que el abogado defensor quería luchar en el juicio, sino que pidió 20 años por asesinato. Objetivo salvado, pero teníamos unos hándicaps. Yo no había estado nunca en una sala de lo penal, ni Sandra tampoco. Ante un tribunal y no ante un juez o una jueza, otro cambio importante, teníamos jurado popular, importante también. Y además era un caso muy mediático, muy mediático. Bien. La ratificación en sala para mí es el momento más dedicado porque te cuestionan tu credibilidad como profesional. Tienes que estar muy, pero que muy seguro de lo que has hecho. Bien, y tienes que manejar las emociones porque puedes estar, yo he llegado a estar 1 hora y media ratificando. Por lo cual imaginaros a nivel emocional cómo te fluctúa todo, ¿vale? Entonces tienes que manejar mucho eso. Al final se llegó a un acuerdo un día antes de ratificar, por lo cual no tuvimos que ratificar, pero habíamos tenido que hacer toda la preparación, ¿de acuerdo? Al final el acuerdo consistió en 15 años por asesinato y 1 año por agravante. 16 años en vez de una permanente revisable, que era donde nos poníamos en un principio. Y ya para terminar, la deontología. El caso era peculiar, ¿vale? Entonces, nuestro código deontológico fue lo que nos marca y me llevó a una profunda reflexión. A Sandra también, pero en este caso hablaré de la mía. Al final del código deontológico me quedo con 2 principios aplicados que para mí fueron los más importantes. Superar la categorización y los juicios de valor. Porque si yo lo hubiera visto sin la perspectiva del código deontológico, os digo que no cojo el caso. Porque yo soy una persona y si me hubiese quedado en eso, yo no hubiese sido una trabajadora social en condiciones porque no hubiera cogido el caso. Y después de justicia social, esta mujer no quería evitar la justicia, no quería evitar el castigo, reconocía el asesinato, reconocía la situación, pero no se tiene que juzgar más allá de la gravedad del delito. Tenía que haber toda la composición del lugar de todo lo que le había pasado a esa mujer, de todos los factores sociales. Y ya deciros que cuando yo terminé la pericial social me pregunté a mí misma que qué hubiera hecho yo en su caso, qué hubiera hecho yo en su lugar, ¿no?
Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, me pongo a vuestra disposición. Gracias, Anaí. Bueno, tenemos 2 preguntas. Si a lo largo de los comentarios de las compañeras y compañeros alguien más quiere hacer alguna pregunta o cuestión, pues nada, lo traerán las compañeras. Vale. No pone para quién van dirigidas las cuestiones, así que yo las voy a lanzar y quien las pueda recoger, pues que las recoja. La primera, ¿podrías indicar nuevamente dónde podemos consultar el listado de cómics? Para Manuel. Pido esta información porque me gustaría introducir esta herramienta para el trabajo comunitario tanto con menores, infancia y adolescentes, como con mujeres inmigrantes. Por lo que además del listado hay una referencia sobre el tema hay una referencia sobre el tema de los cómics propuestos. Pregunta Rebeca. Pues sale en la revista de junio de Cuadernos de Trabajo Social. Salen 140 cómics analizados y categorizados, como he comentado. Saber profano, no ficción, autobiografía, o sea, autopatografía. Y si trabajas, yo estoy ahora mismo implementando un club de cómics con chavales vulnerables, chavalas vulnerables. Van varias que están en acogimiento residencial y la verdad es que la experiencia es muy gratificante y muy chula. Hemos utilizado un cómic que se llama Harley Quinn. Harley Quinn es la psiquiatra y novia del Joker, una relación súper tóxica, y es un cómic de Mariko Tamaki, donde se abordan procesos de gentrificación, o sea, el tema de la justicia social, y entran muy, muy, muy bien. Se tienen luego que articular actividades como, yo que sé, pues construye un personaje. Cuando construyes un personaje para meterlo dentro del cómic están hablando de ellas mismas y se comparten malestares y bienestares y es muy gratificante tanto para ellas como para... Lo único que tienen muchísimos requisitos académicos más que los universitarios y universitarias y algunas veces pues te fallan las puñeteras, pero vamos, está muy bonito, está muy bonito. Javier Espinosa también le pregunta a Manuel, ¿cuáles son los mayores logros que has conseguido con los cómics? ¿Has recibido quejas de padres por la dureza del contenido? De momento no. No, porque realmente hicimos también, yo el otro día a lo mejor, porque hicimos una actividad intergeneracional con este club de, ya te digo, 7 chavalas que son las que van de forma regular, lo juntamos con la José Saramago, que es la Universidad de Mayores, y leímos La Inmersión, que es un cómic sobre... Arrugas lo conocéis, Arrugas seguro que lo conocéis todo el mundo, pues es la versión de Arrugas, pero en versión mujer. Es una mujer que decide irse a una residencia y es viuda con 81 años y entonces lo que hace es iniciar una nueva relación sexual y es una toca pelotilla, perdonadme la... Y bueno, pues hay un curso de alfarería y lo que esculpe pues es un pene. Y digo, ya verás que esto a lo mejor sí que tiene algún tipo de... Pero de momento no he recibido ningún tipo de queja y sobre todo con las estudiantes y estudiantes de trabajo social entran muchísimo mejor y se sitúan miran el caso de otra manera. Lo miran de forma más emocional, no se sitúan con herramientas diagnósticas súper agresivas y muchas veces muy invasivas, se sitúan de otra forma. Yo Stitchet, ya os digo, Stitchet es que no lo quiero reventar, como hable mucho lo reviento el cómic y es un cómic que es muy bonito, es sobre un cáncer y es una familia muy disfuncional, me gusta utilizarlo porque es de clase media alta y siempre estamos con familias que parece que la disfuncionalidad solo es con la gente empobrecida y eso ya hay que un poco que revertir ese tipo de cosas y entran muy, 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 muy bien. Yo ya os digo, le puse un fragmento del cómic y el caso relatado y es totalmente distinto el abordamiento del caso. Y si te interesa el trabajo, perdona, es que como me apasiona... vale, perdón. Pues ve leyéndote la... Vale, muy bien. A ver... Hostia, que no he metido la gafa, macho, me cago en la... Cómic, desde un ámbito escolar, 14-16, recomiendas una lectura guiada
Sí, a medias. No sé quién me lo ha preguntado. ¿Katy? ¿Katy? Si necesitas que el dinamizador... Yo prefiero que sean como que tú lleves una actividad pero que camine sola. Es decir, tampoco muy dirigidas. Yo aquí te recomendaría lo único que es una lectura exigente sobre acoso. ¿Te interesa el tema acoso, bullying, todo ese tipo de cosillas? Uno que ese se aborda muy bien, se llama Subnormal y es autobiográfico, es jugador de baloncesto, es un badal de tipo, se dedica a dar charlas, Zubizarreta, y cuenta cómo estuvo al borde del suicidio estuvo al borde del suicidio por el tema del acoso. Y ahora han sacado uno que no lo he leído, que se llama Bad Alan, que sí que lamentablemente el chaval se suicidó, un chaval trans. Y es totalmente verídico y a lo mejor, pues bueno, a lo mejor es muy duro para los chavales. Luego hay otro, el que he puesto, que se llama Lo que más me gusta son los monstruos, que es de Emil Ferris, que Emil Ferris, bueno, pues le picó una mosca, se le paralizó una parte de... Es decir, tiene una categoría de dibujo, pero es que lo dibujó con la mano izquierda. Es brutal. Y va sobre acoso, porque ella era lesbiana y fue el acoso que sufrió, pero es más amable, ese es más amable. Pero es una lectura quizá exigente. Y... ¿me sugieres alguna? Sí, yo utilizo pues, mucho el tema de poner banda sonora, entra muy bien, le pone banda sonora al cómic, introduce algún tipo de personaje nuevo. Desde el enfoque narrativo El árbol de la vida también es muy interesante abordarlo desde ahí, que también está muy chulo. Pero hay imaginación al poder. Collage, por hacer algo creativo, con el arte también es muy chulo. Y creo que te he respondido, ¿no, Katy? ¿Sí? Vale, Manuel, ¿nos puedes recordar la primera autora que has presentado? A ver, Paula. ¿A qué te refieres, Paula? Raquel Ribarrosi. Brutal. Yo tengo ahí un cómic, iba a pasar cómics por aquí, pero pensaba que la aula iba a ser más chiquitilla, me he traído alguno, pero de Ribarrosi es brutal. Es la última que tiene, que es una habitación propia, pero con wifi, es como una crisis existencial que atraviesa por la exigencia del curro, de ser mujer, tiene un dibujo súper delicado, es bestial. Encima canta como Los Ángeles, tiene un grupo, es decir, una mujer del Renacimiento, vamos, hace de todo y todo lo hace bien. Hostia, a ver si entiendo esto. Manuel Jesús, José Luis, ¿habéis incluido a Paco Roca? Sí, hombre, por supuesto. Aquí, el otro día estuve con él, con Paco Roca, sí, que es un crack, es un hombre que arrugas, es la leche, pero la casa, si no conocéis La Casa, que es el menos conocido y es el que le han dado el Eisner, que es como el premio Nobel de cómic. Joaquín Manuel, vale, voy a yo. Pero sí, Paco Roca tiene la capacidad, desde sin hacer lágrima fácil, de abordar las formas. La casa va sobre la pérdida de su padre y justo cuando fue el padre. Y entonces es decir, estoy súper alegre, pero leche, que he perdido a mi padre. Y van a vender la casa y entonces se juntan todos los hermanos, no es autobiográfico, pero Paco Roca, vamos, pues de los mejores autores de cómic europeo y te diría que casi mundial. Sí, es un crack. Y Regreso al Edén, pues lo mismo, violencia de género también ahí. Y el proceso conforme los crea también es muy interesante, porque realmente hace unas entrevistas que ya nos gustaría a muchos y muchas trabajadoras sociales abordarlo con esa delicadeza que él lo hace. Y Joaquín Sánchez, Manuel, ¿qué nos falta para aceptar el cómic como herramienta? ¿Qué nos falta para aceptar el cómic como herramienta como ya se usa el cine? Vale, voy a intentar responder. El cómic, desde mi punto de vista, ha estado muy denostado. Joaquín, desde mi punto de vista, ya digo, el cómic, el referirse a eso es una palabra estadounidense, es decir, a lo mejor te veo, historieta, y hay siempre con un montón de novela gráfica, parece que ya lo subes a los altares de la alta cultura, pero siempre los frikis que hemos leído cómic, que yo me incluyo, pues parece que eso era como la antesala para leer novelas, y decir, pero qué narices, si el cómic en sí mismo es un medio brutal para transmitir cualquier tipo de situación con, vamos, un lenguaje, yo os digo, súper, en teoría simple, pero súper complejo, muy complejo. Y yo creo que es también por eso, por la lucha. Ahora estamos en un momento, creo que muy bonito, del cómic europeo también. El manga está en los... El manga, vamos, otakus, si hay alguno en la sala. Yo el manga no lo controlo, o sea, ahí tendríamos que hablar, porque no lo controlo, pero el manga en las listas de los más vendidos de libros, no únicamente de cómic. Y yo me leí uno hace poquito sobre el suicidio y la verdad es que está chulísimo.
Lo que pasa es que a mí me cuesta, la complejidad de leer así, me cuesta ahí todavía meterme, pero yo creo que es un poco, sí, el tema de que lo han tenido como muy inferiorizado, el tema del cómic. Parece que está asociado a una minoría y que como es la antesala de que vas a leer libros. Y no, leche, pues yo leo libros y leo cómic, y tampoco pasa nada. Y luego, sí, esta, no, bien. Sí. Anaí, ¿cómo podríamos acertar mejor en la universidad para formar en este ámbito? Bueno, yo creo que el pericaje social, a pesar de que lleva ya un tiempo instaurado, está cogiendo auge casi recién ahora, ¿no? Aunque haya muchas profesionales, aquí tenemos a la veterana, ¿no? En la sala, que lleva muchos años luchando por ello, pero a nivel ya más allá, creo que somos unos recién llegados prácticamente al ámbito jurídico, pero no por ello somos menos y lo tenemos que defender a capa y espada. Y a nivel universitario, pues ahí estamos intentando poder meternos en las universidades porque creemos que es importantísimo. Es decir, la ley solo requiere que tengamos el título de trabajo social para hacer pericajes sociales, pero de verdad que no basta y os lo acabo de enseñar. Es decir, que no es que tener una especialización brutal y no solamente en el ámbito social en el que estés pericando, sino a nivel procesal, a nivel de otras competencias. Es decir, yo soy criminóloga también y a mí me ayudó muchísimo a enfrentar este caso todo el bagaje de derecho penitenciario que tenía, de las teorías criminológicas, es decir, todo eso fue muy importante en este caso concreto. Entonces, las universidades creo que, por desgracia, no sé, pero esto ya es algo muy personal, ¿no? Yo considero que todavía están ancladas en un trabajo social que no es innovador. Lo siento mucho, ¿no? Yo sé que esto levanta ampollas, pero es así, está muy alejada de todo lo que se está haciendo, por ejemplo, con el compañero, con Manuel, el tema de cómic, me da igual, bueno, pues, pero la universidad en sí como institución, a ver, obviamente dentro está Joaquín por ahí también, que sé que innova un montón, pero la universidad como institución creo que todavía está muy alejada de la innovación y muchas veces el trabajo social se sigue reduciendo, por desgracia, a servicios sociales y el trabajo social es amplísimo, no tiene límites. Como decía Ana, perdonadme que la cite, pero es que es verdad, no hay techo, no hay. Estamos en todo, podemos hacerlo todo. Lo decía la compañera antes, ¿no? Liderar equipos. Es que, de verdad, es una disciplina tan rica, tan poliédrica, tan integradora, que las universidades todavía están ancladas en un tiempo que ya ha pasado y que tenemos que superar. No sé, es mi opinión. Gracias por la pregunta. Vale. Tengo una pregunta para Laura también. ¿Qué aporta el trabajo social al proceso de mejora en la Federación de Fibrosis Quística? Uy, es muy larga, ¿eh? Bueno, resúmelo. Bueno, creo haber entendido, ¿no?, que aporta la disciplina, aporta, sí. Pues aporta un acompañamiento al empoderamiento de todos los grupos de interés del movimiento asociativo, tanto de las personas usuarias como de los equipos técnicos y de las profesionales y los profesionales que trabajan ahí, así súper resumido. Muy bien. Muchas gracias. Hay una pregunta para Sofía.
El deporte como herramienta. ¿Durante cuánto tiempo se ha desarrollado el proyecto y qué metodología se ha utilizado? Enhorabuena por la iniciativa. Pues el proyecto actualmente comenzó en 2019 y actualmente pues lleva 2 años. Se lo estaba antes comentando a la compañera que la idea es que este proyecto, que dura 2 años, termine y comience un nuevo ciclo con nuevos jóvenes y dure otros 2 años y que después de esos 2 años ya se federe en un equipo habitual, ¿no?, de vóley que esté en el pueblo, y que además lo que se busca es, que no lo he dicho antes, es el incremento o el aumento de las oportunidades laborales para estos jóvenes, ¿no?, y para estas jóvenes. Y para ello, después de los 2 años, también lo que se busca es que se dé un curso sobre arbitraje, de manera que puedan arbitrar partidos de vóley, ¿no?, y con eso pues tener una nueva oportunidad laboral que pues antes no tenían. Respecto a la metodología que se ha utilizado, no sé muy bien cuál es la metodología que se ha utilizado. Yo me acerqué a la experiencia un poco por casualidad. Sé que ha sido Claudia, como psicóloga del centro, ¿no?, que ha tenido esa doble oportunidad, ¿no?, de estar con las familias y trabajar con las familias y con las chavalas, y al mismo tiempo entrenar a estas jóvenes, ¿no?, porque es un hobby que ella tiene de toda la vida y llevaba tiempo también creando equipos de voleibol, y entonces sí que se ha dado esa posibilidad o esa oportunidad de crear algo tan grande para mí como ha sido esto, ¿no? Lo que es complicado después es ver de qué manera se pueden iniciar otros proyectos similares, ¿no?, cuando podemos, las trabajadoras sociales, a lo mejor no tener mucha formación en el ámbito deportivo, ¿no?, y de qué manera se crean las sinergias con otras profesionales de este ámbito, ¿no? Para mí esa es la parte complicada, que supongo que poco a poco se tendrán que ir viendo de qué manera se definen, ¿no?, y ver también de qué manera en otros países y en otras experiencias logran hacer ese trabajo, ¿no?, en equipo. Entonces, bueno, no sé quién ha hecho la pregunta, pero bueno. Gracias. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Vamos a dar por concluida la sesión. Muchas gracias a las personas que nos han formulado las comunicaciones, muy, muy, muy interesantes, y gracias a todos vosotros.